Y comentábamos al comienzo de este noticiero que hoy el canciller Santiago Cafiero expresaba la posición de Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esto en Ginebra, en Suiza. Estamos en comunicación con Santiago Cafiero. ¿Cómo está, canciller? Buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá todavía, bien de noche, bien entrada la noche aquí en Ginebra. Hubo una jornada larga, hoy empezó la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos, la sesión que naturalmente tenía todo un orden del día que se modificó naturalmente a partir de los acontecimientos de la semana pasada, y obviamente todo se llevó a trabajar alrededor de la crisis en Ucrania, de la invasión de Rusia, del cese de todos, con un pedido de cese de hostilidades a la Federación Rusa con respecto a tratar de encontrar una solución pacífica, dialogada y acordada. ¿El tenor de la posición argentina, canciller, fue cambiando con el correr de los días o se fue endureciendo, para utilizar otro término, con el correr de los días hasta hoy, que hablamos de una condena y de una invasión? Yo diría que los hechos fueron modificándose. La Argentina tiene una posición que es muy clara de su política exterior, que es de defensa del derecho internacional, que es de defensa de los derechos humanos, que es la no solución a partir de la fuerza, de los conflictos entre estados, con lo cual lo que se fue modificando en realidad son los hechos, y ante cada hecho hubo un pronunciamiento. Cuando solo era amenaza y tensión, la Argentina planteaba y pronunciaba una necesidad de que desescale el conflicto y que se encuentre nuevamente un canal de diálogo para poder pacificar la zona. Cuando conocimos los primeros ataques, los primeros enfrentamientos, la Argentina planteó el rechazo al uso de la fuerza y después pidió categóricamente el cese del fuego y la vuelta a la mesa de negociación. Cuando eso se prolongó, lo que sucedió luego es el presidente se manifestó vía Twitter con respecto a la violación del principio de integridad territorial de Ucrania. Y bueno, y hoy, al día de hoy, en un foro específico, con los acontecimientos que tenemos hasta ahora, con realmente Rusia desoyendo a la comunidad internacional, volvimos a plantear ahora sí, con un poco más de dureza, como lo decís vos, pero en realidad con justicia, diciendo que se condena este accionar, que se condena el accionar militar, que se condena se condena la invasión. Entonces, a ver, lo que fueron cambiando evidentemente son los hechos, y la Argentina siempre tiene un pronunciamiento propio de su política exterior. Canciller, ¿qué tal? Nicolás Fiorentino lo saluda. ¿Podemos tomar este discurso de usted en el Consejo de Derechos Humanos como un adelanto de la posición que va a tener la Argentina en la asamblea extraordinaria que está teniendo lugar en la ONU? Será la misma posición, porque esta es la posición del gobierno, esta es la posición del Estado argentino. A veces se trata de precipitar con respecto a emociones, a ver cómo se tiene que pronunciar un país. Y los países no se pronuncian a partir de emociones o de conmociones, los países se pronuncian a partir de hechos. Y lo que hizo la Argentina fue pronunciarse cada vez que los hechos sucedían, tenía un pronunciamiento. Ahora este último pronunciamiento es el pronunciamiento que es el pronunciamiento del Estado argentino, del gobierno, y que va a seguir refrendado en la Asamblea de Naciones Unidas. Canciller, ¿qué rol tiene en este conflicto? Porque lo que estamos hablando de estos últimos días en realidad es un proceso mucho más extenso, ¿no? Podríamos hacer un corte en 2014, si se quiere, cuando empieza a haber un conflicto. Muchísimo más. Sí, muchísimo antes, sí, sin duda, ¿no? Pero lo que yo quería preguntar es el rol de Estados Unidos, el rol de la OTAN, el rol de países que hoy están proveyendo de armamento a Ucrania, digamos, ¿no? No es Rusia el único país que ha llegado solo a esta instancia. No, claramente, por eso la Argentina también hace un llamado a toda la comunidad internacional y sobre todo hace un llamado a las potencias que están involucradas, que también promuevan el diálogo y también abandonen la política de la escalada. La política de la escalada y la amenaza permanente nos llevó hasta acá.
Entonces ese no es el camino. La Argentina siempre planteó un llamamiento a la paz, siempre planteó un llamamiento y un pronunciamiento a favor de desescalar el conflicto, y nos parece a nosotros, tradición latinoamericana de por medio, que realmente los conflictos no se resuelven a partir de la fuerza, sino que se tienen que encontrar soluciones pacíficas, soluciones diplomáticas, encontrar mesas de acuerdo y desde ahí discutir, y quizás tardar mucho tiempo y discutir muchas veces, pero sin que haya armas y enfrentamientos en las calles, que no tenemos que perder de vista que por ahí uno tiene una mirada muy lejana, porque es un conflicto que está pasando muy lejos de la Argentina. Pero no tenemos que perder de vista ni perder la sensibilidad o la empatía. Honestamente, lo que está sucediendo es realmente muy trágico, y creo que todos tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Claro, quienes también están en los organismos de seguridad, o quienes también están en la Alianza del Atlántico Norte, y que efectivamente tienen poder de fuego de magnitudes, bueno, ellos están llamados a actuar con mayor prudencia. Entonces, me parece que ese es el punto. Luego, encontrar razones y discutir sobre razones, bueno, seguramente cada cual va a poder tener un recorte de la realidad y algo de razón lo podrá asistir o tratará de tenerla, qué sé yo. Lo cierto es que hoy la necesidad es la paz, no tener razón. Lo cierto es que lo primero que lesiona, lastima y quita una guerra no es la verdad, sino que es la vida. Y hoy tenemos que preservar la vida. Canciller, la Federación Rusa está sufriendo sanciones de gran parte de la comunidad internacional. ¿La Argentina se plantea la revisión de algún acuerdo, ya sea político, sea comercial? De hecho, la Argentina es uno de los pocos países que produce la vacuna Sputnik por fuera de la Federación Rusa. ¿Se está evaluando algo en ese sentido? No, a ver, la producción de la vacuna es una producción nacional, donde la produce un laboratorio aquí, con una inversión de capitales argentinos, con lo cual no tiene ningún impacto. Honestamente yo no sé cuál es el grado de interdependencia económica. Asumo que es muy bajo el que tenemos con Rusia. Bien. Con lo cual me cuesta creer que ese sea un camino adecuado. Luego, vuelvo a insistir con algo que también planteaba tu compañera. ¿Sirven las sanciones en este tiempo donde tenemos que desescalar un conflicto? ¿Son una herramienta válida para llamar a la paz? Me parece que no tenemos que perder de vista lo principal. Y lo principal no es tener razón, sino que lo principal es salvar vidas. Canciller, esta tensión internacional y las consecuencias sobre la economía, la presión sobre el precio del petróleo, sobre el precio del gas, sobre el precio de los granos, nos toca a los argentinos y a las argentinas en un momento muy especial en donde se está renegociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo podría impactar esto en la discusión que tenemos sobre la mesa, ¿no? Por los subsidios, por el déficit, etcétera? Bueno, claramente que un enfrentamiento bélico de estas características tiene externalidades negativas para todos los países, claro. Con una guerra suena un poco frío hablar de números, pero no es menos cierto que puede existir también impacto económico, que se pueda llegar a sentir también, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, cuando somos una zona de paz y no tenemos incidencia para nada en este conflicto. Sin embargo, es cierto, puede haber externalidades negativas que golpeen a las economías como las nuestras, producto de que los precios de la economía, bueno, se fluctúen a partir de la prolongación de una guerra. Efectivamente, los desafíos de la Argentina, la agenda de la Argentina es una agenda de recuperación. La agenda de la Argentina no es una agenda de guerra, es una agenda de recuperación económica, de recuperación del empleo, no es una agenda de enfrentamiento, sino que es una agenda de crecimiento económico y distribución. Ese es el punto, bajar la inflación, esa es la agenda de la Argentina. Y en el medio, bueno, lo que tenemos también como meta y que tenemos que
que terminar de acordar, es este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, resolver este problema, esta crisis de deuda, la que nos dejó el gobierno anterior, no a este gobierno, la dejó a la Argentina con una crisis de deuda, a esa crisis de deuda que, como bien decís, se montó la pandemia, bueno, y en este momento de tanta fragilidad, estar viendo cómo un conflicto bélico en el mundo se impone, nos parece que realmente es algo muy, muy desolador. Pero bueno, me parece también que la Argentina tiene fortaleza, estamos dando cuentas de hace ya un año, un poco más, de crecimiento económico, venimos con crecimiento en las exportaciones también, así que tenemos realmente algunas cifras optimistas como para aferrarnos y para saber que ese es el camino adecuado de la recuperación del empleo, de la recuperación de las pymes, de la recuperación de los comercios. Canciller, hace algunas semanas el presidente Alberto Fernández tuvo una reunión bilateral con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en el Kremlin. Después de esa reunión, el presidente Alberto Fernández dijo que le gustaría que Argentina sea la ventana de Rusia para la región. Hoy, con esto en la mano, ¿le parece acertada esa definición? A ver, siempre fue en el marco de una relación comercial y siempre tuvo que ver con una entrada o salida desde el punto de vista comercial y económico. Me parece que cualquier otra cosa es no saber que la Argentina no tiene una cosmovisión ni una perspectiva bélica, ni mucho menos, ni que juega geopolíticamente. La Argentina lo que hizo y lo que hace con las relaciones con otros países es tener relaciones realistas, inteligentes, que defienden el interés de los argentinos y Argentina. Las relaciones que tiene la Argentina con Rusia, con Estados Unidos, con China, con Brasil, con todos los países, son relaciones económicas que potencian y abren mercados, que permiten a los productos argentinos venderse en el exterior, aumentar las exportaciones. Está todo en esa dirección. La Argentina donde la Argentina tiene un rol, si querés, potente a nivel internacional, es en la defensa de los derechos humanos, en los foros como el que estuve este día yo abriendo la sesión, pero es ahí. La Argentina no tiene hipótesis de conflicto, la Argentina tiene relaciones exteriores amistosas, por eso siempre se la convoca para ser articulador en el diálogo. Por eso la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, 32 países eligieron a la Argentina para que lleve la presidencia pro tempore este año, por su capacidad de escucha, por su capacidad de diálogo y por su capacidad de articulación. Bien, la última pregunta, canciller, no quiero dejar pasar de largo este aspecto que ayer la vicepresidenta destacó en un tuit y que hoy vuelve en su discurso, y que tiene que ver con la causa Malvinas, con el principio de territorialidad, e incluso creo que hoy en la conferencia por el desarme se volvió a hablar del tema Malvinas, ¿verdad? Para nosotros es un pilar de nuestra política exterior. Lo fue siempre, pero se acentuó, tiene distintas velocidades. Lamentablemente algunos gobiernos han frivolizado, banalizado o le han quitado el tenor del que debe tener una causa como es la causa Malvinas. Pero nosotros lo volvimos a poner en agenda. El presidente conformó la Secretaría de Malvinas apenas llegó al gobierno, conformó también por ley el Consejo Nacional de Malvinas, donde se integran distintas fuerzas políticas y trabajan articuladamente en diferentes propuestas. Y naturalmente este año es un año de reflexión, de mucha introspección, de mucho reconocimiento para los excombatientes, para las familias de los combatientes, de los caídos. Y así que efectivamente este año de 40 años de Malvinas, naturalmente que es un año muy especial para nosotros. Lo que hicimos fue hacer referencia tanto en el discurso sobre derechos humanos, en el principio de integridad territorial, como bien lo planteó la vicepresidenta también, que este es un principio fundante de la política exterior argentina, y por otro lado, en la Comisión de Desarme y No Proliferación de Armas Nucleares, ahí también yo tuve la posibilidad de exponer un tema que a veces, que mucho tiempo estuvo oculto, que se desclasificó
a partir de documentos en Londres, y que es que el Reino Unido en el conflicto del Atlántico Sur trajo a nuestra región, trajo al conflicto 31 armas nucleares. Esto equivalente en un potencial hipotético después de los estudios a 20 bombas de Hiroshima. A eso estuvimos expuestos nosotros y los isleños y todo el Atlántico Sur. Así que imaginémonos cuál fue el accionar de este conflicto y de este país en ese momento, y cómo luego ocultó siempre la información. Porque esto es algo que se conoce a partir de la desclasificación de los documentos. Así que la Argentina sigue pidiendo y sigue reclamando tener acceso a la información, porque es justo que nuestro país sepa y es justo que el mundo sepa cuál fue el riesgo real nuclear durante ese conflicto en el Atlántico Sur. Y por otro lado, la Argentina continúa, como es tradición, con su política negociadora, con su política de resolución pacífica de los conflictos, sigue insistiéndole al Reino Unido que cumpla con la resolución 2065, que es la resolución que indica, de Naciones Unidas, que indica que el Reino Unido se debe sentar en una mesa con la Argentina para resolver el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas. Bien, Canciller, le agradecemos mucho esta comunicación, lo saludamos desde la televisión pública. Muchas gracias a ustedes.